Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quería ahora estudiar de vuelta con ustedes Romanos 6, pero en este caso el versículo 6 al 7. En estos versículos es como que si Pablo nos quiere mostrar cuál es el corazón de Dios. ¿Y en qué sentido? Pablo quiere mostrarnos que Dios nos quiere transmitir seguridad de que ya no existimos más a la ciudad del pecado. Ahora ya estamos en la ciudad de la gracia. No estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos sido justificados del pecado. El pecado ya no tiene más jurisdicción sobre nosotros. Y ahora estamos en la vida. El pecado ya no nos condena más, pues ahora ya estamos en la vida por causa de la obra de Cristo. Y Pablo nos quiere mostrar ese corazón de Dios para darnos ya esa seguridad. Es como que quiere agarrar un documento, Pablo, y decirnos, miren, este es el documento que Dios firmó, que dice que ya no hay ninguna condenación, pues están muertos con respecto al pecado, y te lo entrega. Pablo nos quiere mostrar eso, hermanos, aquí en estos versículos que vamos a leer. Antes estaba diciendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y ahora dice el motivo: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Más clarito, imposible. Ya hemos muerto con respecto al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado allí en la cruz. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo fue crucificado? Para que sea destruido el cuerpo de ese viejo hombre. Sea destruido de tal manera que ya no actúe más en el pecado. Ese viejo hombre fue destruido. Eso es lo que Pablo nos está queriendo hacer entender. Ya estamos muertos a esa ciudad en la cual el viejo hombre se desarrollaba y crecía por la luz solar del pecado, por el aire del pecado, y crecía y se desarrollaba ese viejo hombre en esa ciudad del pecado. Pero ahora, ¿saben qué? La ciudad no ha muerto, el pecado sigue ahí, el reino del pecado. El que ha muerto es el viejo hombre, de tal manera que ya no puede disfrutar el sol, la energía del pecado que le hacía crecer en el mal, y ya no puede más respirar el oxígeno de esa ciudad del pecado, pues ha muerto con respecto al pecado, con respecto a esa ciudad. Ese viejo hombre fue crucificado. Romanos 7, 1 al 6 nos va a mostrar clarito que ahora ya hemos sido liberados del pecado, de la ley, por causa de la muerte de Cristo. Y a eso es lo que Pablo va a enfocar aquí. La muerte de Cristo en la cruz es lo que nos hizo reconciliar con Dios. De tal manera que Dios dice, ahora sí pueden vivir, ahora pueden venir y estar conmigo, pues yo no quiero gente que esté sujeto al pecado. Ahora bien, sale la cuestión. Dios solamente nos mató legalmente en la cruz, nos crucificó con Cristo ahí solamente legalmente, o es decir, solamente nos da un diploma que ya hemos sido muertos al pecado, por lo tanto no hay ninguna condenación, o también realmente llevó nuestros pecados en la cruz, y realmente nuestros pecados en la cruz fueron crucificados ahí en la cruz con el viejo hombre, y realmente eso es lo que hizo a Dios hacer ese decreto de que ahora sí estamos legalmente, por lo tanto, muertos al pecado. Lo que quiero decir es que es lo segundo, que realmente nuestros pecados fueron llevados ahí a la cruz, como dice Isaías 53, y Jesús mismo mató nuestros pecados. En él no fue él que murió realmente, pero él, representándonos, llevó nuestros pecados realmente y mató esos pecados para que ahora Dios haga el decreto, bueno, el documento que tiene que ver con la jurisdicción, bueno, la política de Dios, y formó el decreto, y Dios firmó que sí, que realmente murieron todo el pecado
de tal manera que ya no hay ninguna condenación para esos. Está cero pecado para ellos. Dios ya pagó todo, por lo tanto pueden ir al cielo y ese documento nos entrega. Y eso es la reconciliación. Ahora estamos reconciliados con Dios, pues Dios pagó. Dios nos perdonó por causa de Cristo y Dios borró todas nuestras transgresiones por causa de Cristo y ahora no tenemos ningún pecado. Hemos muerto 100% al pecado en ese sentido. En la cruz Dios hizo todo. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Eso es la base que Pablo nos quiere hacer entender para que nosotros vivamos de una manera consciente. Y eso tiene que ver también, de acuerdo a lo que estaba diciendo antes, en Romanos 5:10, que dice, porque si fuimos muertos, si fuimos reconciliados con Dios, estamos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo, mucho más seremos salvos por su vida. Aún estando reconciliados, mucho más seremos salvos por su vida. Eso es lo que está diciendo Romanos 5. ¿Qué quiere decir esto? Que si morimos con Cristo, fuimos reconciliados. Ya está, todos nuestros pecados ya están perdonados. Ya tenemos el decreto legal que es firmado por Dios de tal manera que dice, fueron reconciliados con Dios. Esos. Entonces, la muerte del Hijo nos hizo reconciliar con Dios. Morimos con Él, morimos a todo el pecado. Todo, aún nuestros pecados presentes que cometemos ya fueron pagados en la cruz. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir. Esta es la base. Lo que Cristo hizo se aplica ahora. De tal manera que ahora Dios legalmente nos entrega por adelantado ya que estamos muertos al pecado. Esto nos da seguridad a nosotros hoy en día, pues Dios se preocupa por nuestro bienestar. Dios nos dice que ya hemos muerto al pecado. No te deja ahí en la disyuntiva. ¿Será que voy a ir al cielo o no? ¿Será que fueron perdonados mis pecados o no? No, Dios ya te entrega el papel. Ya has muerto. Jesús pagó todos tus pecados. Ahora vive para Dios. Dios ya te dice eso. Romanos 5:10 dice que es muy glorioso eso, pues la muerte de Cristo, pues fuimos reconciliados con Dios. Pero dice, pero si somos reconciliados, mucho más seremos salvos por su vida. Ahí ya va a la vida resucitada de Dios como base para vivir la vida, obrar bien, obrar el obrar de Cristo. Esa es la segunda cuestión. Pero Pablo acá se está enfocando en la muerte para luego pasar en la vida del Hijo de Dios. En el versículos adelante. Pero en esta área se está enfocando en la muerte. Entonces, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que Dios allí en la cruz hizo. Que ahora no vivimos con respecto al pecado porque morimos a esa ciudad del pecado. Eso es lo que ahora les voy a ir explicando. Nuestro cuerpo de pecado, ese cuerpo de pecado que estaba en el viejo hombre, fue destruido, aniquilado. Strong dice 4 maneras en que esta destrucción se puede referir. Uno es en que fue, por así decirlo, detenido. Ya no puede obrar más el cuerpo de pecado. Fue detenido. Eso implica que ya no existe. 2, que fue aniquilado. Eso implica que ya tampoco existe. 3, implica que fue liberado de ese cuerpo. Esa es otra traducción que se puede decir como que fue distraído. Dicho eso, Romanos 7:2 aplica la misma palabra con otro prefijo, pero es la misma palabra, diciendo que fue liberado del viejo marido, por así decirlo. Fue sacado, fue salido de esa situación. Todo implica, y hay otra traducción más que tiene que ver con hacer parar eso que ya no existe más.
Acá tengo. Poner fin, hacer finalizar. Esa es la otra traducción posible del destruido. De tal manera que no cabe duda que nuestro viejo hombre, juntamente con el cuerpo de pecado, dejó de existir. Ahí en la cruz fue totalmente muerto, consumadamente ahí en la cruz. Para que de hecho ese cuerpo de viejo hombre fuese crucificado, para que de hecho fuera destruido y para que de hecho ya no sirva más el creyente con respecto al pecado. Nunca más, no sirvamos más. En griego este es un énfasis que sale la palabra enfáticamente nunca más. No sirvamos más al pecado. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir. No servimos más enfáticamente al pecado, pues ahora estamos en la vida, no estamos viviendo en el planeta del pecado landia. Eso es lo que nos quiere decir aquí Pablo. A fin de que no sirvamos más. Ese era el fin de que nuestro viejo hombre fuera crucificado. A fin de que no sirvamos más. Vean Romanos 7:6, aquí tengo, que también aparece algo similar a esto. Y en consonancia con lo que está diciendo aquí. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Que en las escrituras, en los escritos de Pablo, libres de la ley también significa libres del pecado, libres del mundo. En eso está. Dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Sí, es como lo que estamos explicando aquí. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos en esa ley. De modo que ahora dice, sirvamos. La misma palabra que aquí está. De modo que ahora sirvamos, dice, bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo que implica que ahora si servimos, lo servimos solamente en el ámbito espiritual. Ahora no, ¿por qué? Porque morimos a la ley, a ese sistema de pecado. Al pecado hemos muerto, a la ley hemos muerto, pero ahora si servimos, ya no servimos más con respecto al pecado, con respecto a la ley, sino que servimos en el ámbito espiritual. No servimos más en el aspecto legal. Más claro que esto, imposible. Romanos 6:14 dice, ya no estáis más bajo la ley, sino que ahora bajo la gracia. Ahora si servimos, no servimos más al pecado. Hablando legalmente, posicionalmente, sino ahora servimos espiritualmente. Filipenses dice que ahora servimos en el espíritu, no como los falsos que quieren servir en su carne, pero ahora no. El creyente sirve ahora en el sistema nuevo del espíritu. Esto es la posición que Pablo les quiere hacer entender, que se encuentra en el decreto de Dios, que ahora el Hijo de Dios ya salió del pecado. Eso tiene que saber. El decreto de la libertad está ya firmada. Estamos libres y ahora servimos en el ámbito espiritual. Todo por causa que Jesús consumó todo allí en la cruz. Es la base para vivir la vida cristiana en la cruz, tanto para la mortificación del pecado y para la vida en Cristo. Por la muerte de Cristo, Jesús exterminó nuestro pecado y de allí sacamos poder para vivir venciendo el pecado. Y también ahora tenemos la base para vivir por el Espíritu que es Jesús, y que eso también nos hace vencer al pecado y nos hace obtener los beneficios de la muerte de Cristo hoy en día también. Entonces ahora ya no servimos más al pecado, porque de hecho fuimos muertos con respecto al pecado. Y esa posición legal que Dios ya de antemano nos anticipa, que ya pasó, ahora se hace real en nuestras vidas también. De tal manera que ahora no queremos nosotros vivir en el pecado.
no se hace real. La cruz de Cristo, la muerte en la cruz de Cristo es real, se nos transmite esa fuerza, ese hecho por el Espíritu de que Cristo hizo en la cruz. Pues fue un acto real que morimos al pecado y ese acto real hizo que Dios haga un edicto legal que ahora estamos reconciliados y ese poder se nos transmite, el hecho de que morimos con Cristo. Hoy en día el Espíritu nos hace ver lo que pasó realmente. Pero Dios por adelantado ya nos dice que ya todos nuestros pecados ya están muertos. Y tenemos la vida, podemos disfrutar la vida ahora. Porque de hecho fuimos muertos con respecto al pecado. Hemos sido liberados de ese pecado ahora. Y Jesús ya nos dice eso, pues eso fue lo que pasó allí en la cruz, hermanos. Juan 8:36 dice que el que peca es esclavo del pecado. Es esclavo. Todos aquellos que están esclavos del pecado es porque todavía están en ese régimen viejo, esclavos del pecado. Sirven al pecado, pues están en el pecado. Pero el Hijo del Hombre, dice Juan 8:37 por ahí, nos vino a libertar del pecado. Nos vino a sacar de esa ciudad en que estábamos. ¿Cómo? Matándonos. Nos mató de una vez por todas en la cruz. Y ese efecto que ya pasó, consumado, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y ese hecho de que morimos en la cruz nos es comunicado ahora de tal manera que ahora podemos también, por causa de lo que Cristo hizo, vencer al pecado, mortificar nuestra carne, porque Cristo es el que realmente mortificó. Nosotros nos apropiamos por medio de la vida de Cristo de esa obra que Cristo hizo en la cruz. Más claro que eso, creo que no puedo seguir exponiendo. Es eso. Si sigo hablando es por eso. Pero ahora Pablo nos dice la fundamentación. Nos explica todo con el porqué. Dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque. Cuando dice un porque hay que prestar atención. Pues nos va a explicar lo que dice antes. Y dice, porque el que ha muerto, ¿vieron? Ha muerto, pasado, definitivo. Ha muerto ya. El que ha muerto con respecto al pecado, esa ciudad, la ley, ha sido justificado del pecado. Creo que la versión Reina Valera es más exacta al poner justificado, es más exacta del griego. Hay otras versiones que le ponen han sido liberados. Liberados, en un sentido puede estar bien y todo, pero hay que ser más exactos. El justificado es la palabra más exacta que la Reina Valera traduce exactamente. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo explica? Aquí dice, lo que estamos viendo es que hay una muerte real que lleva a una muerte donde Dios dicta en un documento que legalmente ya estamos muertos completamente y por lo tanto ahora somos reconciliados con Dios de tal manera que ahora tenemos la seguridad y no la inseguridad de vivir confiados en Cristo, que estamos vivos. Y esto es un edicto legal que ya sabemos todo, ya tenemos la seguridad. Dios dice legalmente, ya estamos muertos, pues es real. Pero ahora nosotros, como bien sabemos, tenemos los restos del pecado y necesitamos la seguridad legal de que aunque tenemos pecados, restos de pecados, pecando, Dios ya nos ve limpios completamente. Y por eso Dios es tan bueno, tan misericordioso, que dictó diciendo que ya hemos muerto, porque Cristo realmente murió por nuestros pecados. Y nos entrega una constancia diciendo que sí, legalmente has muerto. Por lo tanto, regocíjate. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y nos da. Y bueno, pero entonces aquí Pablo se enfoca en ese dicto, en el aspecto legal. Y ahora explica más. ¿Por qué? ¿Por qué ese dicto legal pasó? Porque el que ha muerto
y de tal manera que nos servimos más con respecto a esa ciudad del pecado. Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Lo que Pablo nos está explicando aquí es que hemos muerto a esa ciudad del pecado legalmente y por lo tanto ahora los pecados que tenemos y que tuvimos ya no nos condenan más. Hemos sido justificados ya de eso. Hemos sido justificados ya de eso. El pecado no nos hace condenar más. El pecado ya está fuera, pues hemos sido justificados legalmente ya. Pues paso real, ¿no? Pero legalmente Dios ya nos otorga el edicto que el pecado ya no incide más, ya estás justificado de eso. En ese aspecto estás liberado de la culpa de el pecado, que era la paga, era la muerte. Estás liberado de eso. Estás justificado. Les digo una ilustración para que se entienda más. Yo en el liceo una vez me sentía mal y bueno, no es que me sentía mal, estaba aburrido, era la última hora del liceo y digo esto no para escracharme a mí o para sacar algo de ahí, sino que lo digo para ejemplo, para que vean qué es esto. Y aclaro que lo que pasó ahí en esa época era porque yo era incrédulo también. No era que era creyente y hice eso. Pero bueno, es una forma de hablar y entender esto. Pues es un ejemplo tan claro que si no lo diría, quedaría mal. Pero yo estaba en el liceo y estaba la última hora ya de clases y justo un poco antes el profesor tardaba en venir y nuestros compañeros decían, vamos a escaparnos. Pero justamente ahí apareció el profesor, apareció y yo dije, no, me había ilusionado tanto que no iba a venir. Y dije, no, apareció el profesor y todos mis compañeros, no. Entonces tuvieron que entrar a la clase, yo también, pero yo dije, no, yo no quiero. Voy a decir que me duele la cabeza. Pues capaz que algo sentía incomodidad, algo de la cabeza, algo ahí, pero yo ya exageré. Era más aburrido que estaba, dije, ya, me duele la cabeza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar algo lógico pero legal, sin irme de acá de una manera errónea, teóricamente. Entonces lo que hice es decir, profesor, yo me duele la cabeza y no puedo estar acá. Entonces fui ahí con el tipo director, ahí administrador del liceo, y entonces le dije de hecho que me dolía la cabeza y no puedo estar más. Y entonces me hizo firmar algo ahí. Legalmente yo estaba justificado de la clase. Estoy liberado de la clase legalmente, de tal manera que me fui de ahí. Pues estaba liberado de la culpa de la ley. Yo me fui, pero legalmente. Estaba liberado de eso. Por así decirlo, el salir del salón de clase, que puede ser un delito, hablando en esos términos, el salir de esa clase puede ser un delito. Pero si me voy legalmente, no va a ser más un delito. Y de tal manera que fui justificado de mi delito del salir de la clase. Pues puede ser un delito, ¿no? Fui justificado de ese delito. Ya el director firmó que me voy de ahí justificado. Ya. Entonces Pablo nos está queriendo decir que el que ha muerto, legalmente ha muerto con respecto al pecado. Salió de eso ya. Ya ha sido justificado del pecado. Ese pecado de salir de la clase fue justificado por la firma, por así decirlo, para que entiendan. Bueno, yo con el prejuicio, con la presuposición de que me dolía la cabeza, pero bueno, hice una trampa ahí. En ese caso no se aplica la ilustración, pero quiero que entiendan eso, que la ley que firmó, el documento que firmó, no
me liberó de la culpa de salir ilegalmente de esa clase. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Ya fuimos liberados de la culpa que merecíamos por pecar. Fuimos liberados del pecado, hermanos. Y esto nos tiene que dar gozo y paz, hermanos. Ya, pues tenemos ese documento, ese decreto, que fuimos liberados del pecado. No hay que ahora vivir inseguros. Y tampoco hay que tratar de vencer al pecado sin estar conscientes de ese edicto. No, es ese edicto que nos revela que Cristo realmente murió al pecado y que si ahora hacemos morir el pecado presente en nuestros miembros es porque Cristo realmente murió allí a esos pecados. Gálatas 5:24 estaba diciendo en la clase anterior que todo nuestra carne fue crucificado. Los que son de Cristo han crucificado la carne junto con sus pasiones y deseos pecaminosos. Ahí fueron muertos todos. Y eso en el presente se hace realidad. Pero Dios ya nos quiere mostrar el edicto legal de que realmente ya todos nuestros pecados están perdonados. Y hemos sido, por lo tanto, justificados del pecado allí en la cruz. Y esa es la base para vivir venciendo hoy en día el pecado. Y luego va a seguir diciendo que también es la vida del Hijo de Dios que nos va a hacer vivir para Dios, ya con respecto a Dios y no con respecto al pecado. Ahora podemos vivir para Dios. Termino con una ilustración. Había en una época de la guerra civil de Estados Unidos que las autoridades le llamaron a uno, acá tengo el nombre, esto se cree que es real, creo que es real porque saqué de un lugar, llamaron a George Wyatt para que vaya a luchar en la frente, ahí donde es muy probable que mueran muchos. Ahí fue llamado para luchar en la guerra civil, ahí estando al frente, George White. Pero este tenía familia, tenía una esposa y 6 hijos. Entonces otro joven llamado, anoté aquí, sí, llamado Richard Pratt, otro joven dijo, no, yo voy a tomar el lugar de él. Entonces, ¿qué pasa? Agarró su nombre, el nombre del otro, y lo usó el nombre de él, tomando el lugar de él, ese lugar ahí en la guerra. Tomó el nombre de él y el número de él. De tal manera que fue y luchó en vez de él. Fue su sustituto. Pero infelizmente este murió. El joven que le sustituyó murió. ¿Y qué pasa? Luego la autoridad para otra guerra le llamaron de vuelta a este que estaba vivo. Al ¿cómo se llama? George White. Entonces, ¿qué dijo George White delante de la autoridad? Dijo, no, yo he muerto legalmente. El otro murió en mi nombre. Mi nombre ya no existe. Ha muerto. Y esa fue su excusa para decir que ya ha muerto. El otro, en cierto aspecto, eso es lo que pasó con el cristiano. Ahora podemos vivir feliz, pues Cristo pagó nuestra deuda del pecado. Cristo tomó nuestro nombre allí en la cruz y pagó nuestra deuda. En cierto sentido, eso pasó. Pero pasó mucho más que solamente eso de que ahora estamos muertos, que Jesús murió en nuestro lugar. Sino que, ¿qué? Sino que realmente esa obra en la cruz hizo que nosotros realmente también fuéramos muertos con Cristo. No es que yo estoy viviendo con el mismo pecado. No, estoy viviendo ahora consciente y realmente de que mis pecados ya fueron muertos y eso se está manifestando en mi vida. Esa victoria frente al pecado que Cristo hizo allí se está manifestando en mi vida. Es algo que pasó realmente, pero claro, como estaba diciendo, es un edicto, Dios nos da el edicto legal que eso ya fue concluido. Realmente, a la vista de Dios, Dios nos ve ya 100% sin pecado. Ahora, a nuestra vista, nosotros tenemos que ver que estamos 100% muertos del pecado, pero a nuestra vista nosotros tenemos y vemos que tenemos pecados, aún restos de pecado.
Y por lo tanto necesitamos ese edicto legal y necesitamos saber que realmente Cristo ya venció todo nuestro pecado para ahora vivir seguros y ir venciendo. Hermanos, eso es lo que quiero decir. Entonces, legalmente hemos muerto al pecado, legalmente Jesús tomó nuestro lugar, pero de manera también que fue real. Primero fue lo real, primero nos mató totalmente para luego sacar el edicto legal, hermanos. Hay que entender esto claritamente. Entonces, hermanos, les dejo con eso, que acá hay mucho para entender, pero espero que les sirva esto de motivo para que no se preocupen más en pensar si estoy no bien delante de Dios, sí o no, o si tengo poder o no para vencer al pecado. No, Dios te da la seguridad que el edicto ya fue promulgado, pues Dios ya venció tu pecado realmente y te da las fuerzas ahora para hacerlo, con la seguridad que ya lo hizo completamente Él en la cruz, para decirte, regocijaos, pues vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ya sacó tu nombre del libro de fecha de nacimiento del pecado que estabas en la ciudad del Pecadolandia. Tu nombre que era registrado en el Poder Legislativo de la ciudad de Pecadolandia, del mundo de Pecadolandia, fue terminado. Ahora tu nombre está en el libro de la vida con Dios. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.